Ava se sentó en una mesa en el comedor del Sunrider sola, a excepción de la compañía de un holo resplandeciente y una taza de café humeante. Su tercera ese turno. Desde el inicio de una deformación de emergencia para huir de la destrucción en Cera, el Sunrider había estado viajando lentamente a la velocidad de la subluz, escaneando sin parar en la noche y haciendo las últimas coordenadas de reserva emitidas por el Comando Central al comienzo de lo que la tripulación estaba llamando la última esperanza de Cera. Parte del problema era el daño masivo que el Sunrider había sufrido durante la batalla, la otra parte era la naturaleza de los viajes warp de formación, en sí. Prácticamente todos los viajes interestelares dependían del motor warp, una reliquia del lejano pasado de la humanidad, que probablemente era anterior incluso al Sacro Imperio Rjuviano. Todas las naves capaces de tal viaje montaron una serie extremadamente grande y elaborada de anillos de transmisión, proporcional a la masa de la nave siendo llevada a la deformación. El diseño del casco difería entre los diferentes fabricantes y períodos de tiempo de la galaxia, pero el diseño del Sunrider con unidades de deformación internalizadas era actualmente el tipo de casco de barco más prevalente observado. La transición a la urdimbre no fue un esfuerzo realizado a la ligera, ya que cualquier resultado desastroso podría precipitarse por un salto fallido. La mayoría de los buques comerciales y civiles se tomarían el tiempo de eliminar cualquier influencia local fuerte de la gravedad, avanzando a velocidades subligeras con unidades de fusión convencionales hasta alcanzar un espacio abierto. Los saltos más cercanos a los cuerpos gravitacionales generalmente resultaron en un aumento de deriva o imprecisiones en la navegación que podrían hacer que un barco aterrice semanas lejos de su destino original, lo que requiere otro salto de deformación costoso o semanas a la deriva a ritmo de caracol utilizando motores de subluz. Fue debido a esta curiosa particularidad de los viajes warp que el Sunrider había salido de warp a varios días de distancia de las coordenadas de respaldo, habiendo iniciado un salto de emergencia mientras estaba atrapado en el pozo de gravedad de Cera. Una vez fuera de cualquier influencia gravitatoria fuerte, las naves civiles comenzarían a acelerar lentamente sus anillos de deformación, un proceso conocido informalmente como enrollar la unidad, ya sea para maximizar la longevidad de sus unidades de deformación o debido a sus especificaciones de tolerancia más bajas. Sin embargo, las naves militares y otras naves espaciales de alto rendimiento incorporaron diseños de unidades con tolerancias y rendimiento mucho más altos que los buques mercantes de carga típicos, lo que permite transiciones de urdimbre mucho más rápidas, si no casi instantáneas, a costa del mantenimiento adicional y los riesgos inherentes de sufrir fallos catastróficos en la unidad de deformación. Debido a la tensión en sus sistemas, tanto del combate como de la deformación de emergencia, durante la última semana, toda la tripulación del Sunrider, incluidos los oficiales, habían estado haciendo turnos dobles para reforzar la integridad de la nave, desviar los sistemas dañados y restaurar la nave a algo casi como estado listo para el combate. Levantando la jarra de líquido negro alquitranado hacia sus labios, Ava tomó un sorbo, medio agradecida, medio aprensiva, estremeciéndose mientras tragaba. Al menos el café estaba caliente. Los primeros 2 días después de que Sunrider abandonó la deformación de emergencia, muchos de sus sistemas se vieron comprometidos con la suspensión de todas las funciones no esenciales de la nave, a fin de dedicar todos los recursos a la reparación de su embarcación. En comparación con el café frío como la piedra que habían tomado cuando llegaron por primera vez, su bebida actual fue una mejora, marginalmente. La situación también había mejorado en otros aspectos de la función de la nave, aunque Sunrider seguía siendo cuestionable para el combate. Solo había tanta reparación que la tripulación podía atender en el espacio profundo sin la asistencia de la infraestructura de un muelle espacial. Tan desesperadas fueron algunas de las reparaciones que la tripulación incluso había tomado para desmantelar ciertas municiones y aviones no tripulados para piezas electrónicas de repuesto y reemplazar cualquier tipo de componente de nave espacial sobrecargado, frito o simplemente destruido. Ojeando su holo mientras el café despedía su fatiga en una niebla de incomodidad en algún lugar en el fondo de su mente, Ava evaluó las existencias cada vez más terribles y las municiones del Sunrider, la delicada situación táctica y la completa falta de apoyo u órdenes del Comando Central.
Aunque al principio todos tenían la esperanza de reagruparse con lo que quedaba de las fuerzas espaciales de Cera, ningún otro barco había llegado a las coordenadas desde que llegó el Sunrider. A pesar de lo difícil que era escapar de Cera, parecía que el Sunrider había sido excepcionalmente fortuito para evitar la destrucción o la captura a manos del Pact, para bien o para mal. Con cada día que pasaba, la esperanza de Ava de encontrar otros sobrevivientes de la batalla disminuía a medida que aumentaban sus temores de caer en una patrulla de Pact. Combinado con el hecho de que el Sunrider había sido equipado solo con el mínimo de suministros y municiones en la carrera por el lanzamiento, Ava no era optimista sobre sus probabilidades de supervivencia si el Pact llegaba. Mirando alrededor de la cantina, probó el ambiente general. La mayoría de los hombres y mujeres de Sunrider parecían agotados, pero toda la tripulación estaba calmada y concentrada. A juzgar por sus observaciones y los rumores de algunos de los otros oficiales de la nave, el truco de Kaito en órbita sobre Cera parecía haber reganado la confianza de su tripulación. Sobrecargar los emisores del escudo había salvado sus vidas durante la embestida del Legión, sin embargo, Kaito sin duda sabía los riesgos de hacerlo. La mitad de sus sistemas fueron frenados por la reacción de ese truco en particular, un resultado afortunado considerando que Sunrider podría haberse derretido, electrocutar a su tripulación o simplemente vaporizarlos a todos si la sobrecarga hubiera logrado autoalimentarse desde el poder central de la nave y sistemas de reactores. En retrospectiva, sin embargo, la apuesta había dado sus frutos, permitiendo a Sunrider evitar el destino del resto de la flota de Cera. La posibilidad de muerte pesaba contra cierta muerte, la evaluación de Kaito de la situación había sido acertada y él había mostrado la espina dorsal para apostar en una maniobra poco ortodoxa, aunque efectiva, que había salvado a la nave. Ava se estremeció. No era el tipo de decisión que ella envidiaba, pero, tal vez, esa era la razón por la que él era el capitán y ella era su primer oficial. Incluso con su nave dañada y la caída de todo su mundo, la tripulación continuó atendiendo sus deberes, confiando en que el capitán tenía alguna otra idea bajo la manga que arreglaría las cosas. Ava no estaba tan segura. Haciendo girar su café, se preparó y derribó el resto en 2 rápidos tragos. Levantándose y saliendo del comedor, se metió la almohadilla debajo del brazo y dejó caer su taza sobre una cinta transportadora que llevaba los platos a las cocinas robóticas de Sunrider. Es hora de averiguar si Kaito realmente tenía un plan para Sunrider. En retrospectiva, pensó, probablemente él tenía uno. Solo una que no le gustaría.